Terrordrome, un juego del género de peleas y a la vez de terror, contiene a los icónicos slashers como Freddy, Jason, Ghostface, Ash Williams, Candyman etc. El juego cuenta con un modo historia de cada personaje. Algo muy interesante es que cada personaje tiene dos super movimientos especiales, los cuales aparte de ser muy épicos, también son relacionados hasta cierto punto con el slasher. Sin embargo, este juego contiene un personaje secreto al cual no muchos pueden desbloquearlo y las personas que lo logran no se les vuelve a saber más de ellos. Por razones misteriosas, yo pude desbloquear a dicho personaje. Ese fue el peor error de mi vida, y ahora estoy con miedo de que él venga por mí. ¿Quieres saber qué pasó como para estar tan asustado? Bien, aquí te cuento. Sábado 16 de diciembre de 2023, estaba tranquilo en mi casa disfrutando de mis vacaciones. Mis papás habían salido a trabajar y mi hermana saldría con sus amigos al parque. Estaba navegando en internet. Comencé a ver videos de creepypasta, sin embargo al poco tiempo me empecé a aburrir, así que decidí jugar algunos juegos que tenía en mi computadora, pero de igual manera me estaban empezando a aburrir hasta que recordé que tenía instalado otro juego llamado Terrordrome. No perdí más tiempo y cerré el juego que se estaba ejecutando para abrir Terrordrome. Comencé a jugar el modo historia de cada uno de los personajes, y con el tiempo que estuve jugando aprendí de mejor manera cada uno de sus especiales y super especiales, hasta dominar el propio slasher. Por cierto, si se lo preguntan, solo llevaba 2 semanas jugando. Después de haber pasado los modos historia de cada uno de los personajes, en el cuadro de personaje había uno que solo tenía un signo de interrogación y atrás del signo había una silueta de algún personaje, pero estaba oscuro por completo la silueta. Al seleccionarlo me saltó un cuadro que decía que el personaje se encontraba bloqueado. Estuve seleccionándolo varias veces para ver qué pasaba hasta que me saltó un anuncio que decía lo siguiente: para desbloquearlo necesita volver a pasar el modo historia de un personaje, Ghostface, para desbloquear a tu nuevo luchador. Al ver dicho anuncio me quedé extrañado, pero a la vez emocionado, así que decidí seleccionar a Ghostface, pero al momento de hacerlo, saltó un screamer de la máscara de Ghostface y con su voz distorsionado me dijo: debes intentarlo a las 2 AM para que esto funcione. Al ver el screamer más escuchar dicha voz me dejó muy petrificado. Sin embargo hice caso al juego y esperé hasta esa hora. Creí que era algo parte del juego, pero luego me di cuenta que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Pasaron las horas, eran las 10 de la noche, así que me propuse a dormir y programé una alarma a la 1:30 AM, media hora más temprano para que me diera tiempo de practicar un poco. Al dormir tuve una pesadilla muy rara. En esta, los personajes del Terrordrome se me quedaban viendo fijamente. Yo estaba sentado en una silla atado de pies y manos, hasta que uno de ellos comenzó a hablar. Era Michael Myers. Con una voz grave y ronca me empezaba a decir que estaba cometiendo un grave error al intentar desbloquear a ese personaje. Después Jaso, en su versión humana, me dijo que tal personaje era en realidad un demonio que quiere escapar del juego y dominar la realidad. Hasta que Ghostface interrumpe a Jason diciéndole que se callara y me dio una advertencia diciéndome que si me rehusaba a jugar con él, entonces algo muy malo me iba a pasar. Entonces Ghostface me iba a apuñalar hasta que desperté de mi pesadilla muy alterado. Chequé la hora y eran la 1:29 AM, así que decidí levantarme de una vez y desactivé mi alarma para que no sonara. Me dirigí a mi ordenador y ejecuté el juego. No había nada fuera de lo normal hasta ese momento, pero, luego de que dieran las 2 AM el juego se cerró y se volvió a abrir. Esta vez las cosas eran muy diferentes. Para empezar, el intro que pasaba normalmente en el juego era muy diferente. En este mostraba cómo los slashers eran asesinados por un ser extraño, hasta que la intro terminaría con un screamer del misterioso personaje.
El juego me mandaría al menú, pero de igualmente habría cambios. Para empezar, la tipografía de las letras habían cambiado de color a uno negro y parece que escurría sangre, el fondo se tornó de un color muy rojo y se escuchaban gritos de personas, tanto hombres como mujeres, niños y niñas. Conforme avanzaba el tiempo, los gritos aumentaban de volumen. Presioné el modo historia, la voz que aparecía era aún más grave, esos detalles eran muy perturbadores, así que decidí ignorarlos. Seleccioné a Ghostface y comencé a jugar. Mi primer combate fue contra Jason humano. Al principio de la batalla todo iba normal, hasta que a mitad del primer combate notaba que Ghostface comenzó a actuar mucho más agresivo. Ahora sus ataques eran más rápidos, con una cierta combinación de teclas. Ghostface se ponía atrás de su rival y le aplicaba una especie de llave. Jason gritaba del horror y dolor. Terminé el primer combate sin ningún problema, pero al comenzar el segundo round, Jason realizó su típico gesto mostrando la cara, pero a diferencia de veces anteriores, Jason mostraba un gesto de miedo e incomodidad. El combate seguía y Ghostface seguía igual de agresivo. En algún momento del combate se escuchó la risa de Ghostface, como si disfrutara de lo que pasaba a su alrededor. Al final terminé ganando, pero luego algo pasaría después del combate. Ghostface se acerca a Jason y procede a cortarle la cabeza de una manera sádica y perturbadora, y ahí terminó el primer combate. El segundo combate sería contra Candyman. Lo mismo pasó, Ghostface inició normal, pero poco a poco se iba volviendo más rápido y agresivo. Candyman notaba que con cada golpe que recibía se iba debilitando, provocando que sus ataques se volvieran más ineficientes, terminando el primer round sin ningún problema. El segundo round fue más equilibrado, ya que Candyman sacó su máximo potencial, pero aún así no evitó que Ghostface ganara con su segundo super especial, dejando caer un candelabro, pero el impacto de golpe hacia Candyman fue mucho más brutal, dejándolo demacrado. Ghostface solo se limitaría a reír. El tercer combate sería ante Michael Myers. En este caso, Ghostface realizaría un gesto distinto al que hace burlándose de Michael Myers. El combate iniciaría, pero esta vez la ventaja se lo estaría llevando Michael Myers, dándole una brutal paliza a Ghostface. Sus expresiones de dolor eran aún más perturbadoras. Michael Myers activaría su primer super especial. Consiste en tirar a su oponente al suelo y comenzar a acuchillarlo. Pero aquí ocurrió algo raro, ya que al Michael Myers intenta dar la primera apuñalada, Ghostface se logra zafar y aplica su primer super movimiento, pero en este caso el daño era aún mayor y la sangre que salpicaba era aún mayor que otras veces, dejando a Michael Myers al borde de la muerte. Ghostface, para burlarse, hace de nuevo su gesto, la cual era que formaba una especie de símbolo con sus manos, pero este símbolo era algo extraño, no se distinguía de qué era lo que hacía. Terminé el primer round para pasar al segundo, pero aquí Michael Myers se le veía muy cansado, mientras que Ghostface se le veía con más energía para pelear. Al iniciar el combate, Ghostface llenaría su barra de vida aparte de Michael, aplique su primer super especial y termine el combate. Ghostface haría lo mismo que con Jason, cortándole la cabeza y riéndose. El cuarto combate fue en contra de Pinhead. Pinhead me estaba dando una gran putiza, y a Ghostface se le notaba que los golpes recibidos dolían más de lo que él expresó en los combates anteriores, pero con un poco de suerte más la agresividad y velocidad aumentada de Ghostface logré ganar el primer round. Al segundo round, de igual manera, Pinhead nos estaba dando otra putiza, pero sin embargo Ghostface tomaría el control absoluto de la pelea y él se encargó de vencerlo con un trophy, pero como sabrán, el trophy era más realista, agresivo y violento. Los demás combates con Matt Cordell, Freddy Krueger, Letterface, Dr. West, The Talman, Jason Super Zombie, Chucky,
Ash Williams y Pinead fueron un poco más de lo mismo, pero aquí Ghostface tomó el control total de las peleas, por lo cual yo ya no lo controlaba. Los finales eran tétricos, ya sea con Ghostface haciendo Tropi más agresivo de lo normal, abrirles alguna parte del cuerpo y extraerle un órgano al azar mientras lo mostraba en la pantalla, y por último arrancarles la cabeza aunque estos ya se hallaban en el piso desangrándose. Al finalizar mis batallas una cinemática apareció, el escenario era la escuela con el soundtrack de Ghostface. Ghostface apareció y miraría fijamente a la pantalla, con cada segundo que pasaba me era muy incómodo el ambiente. Pasaron con 2 minutos para que Ghostface dijera una sola frase diciendo: "What's your favorite scary movie?". En eso Ghostface se quitaría la máscara para mostrar lo más horrible que vería en mi vida. Su cara. Era una especie de sujeto con la cara gris y oscura, el labio superior lo tenía pegado cerca de su nariz, no tenía ojos en su lugar, contaba con unos puntos rojos que de seguro serían como sus pupilas, tenía una gran sonrisa que tú lo veías y te quedabas atónito al verlo. Sé que sonará cliché, pero era bastante realista cada parte de su rostro. Este personaje se quitaría el traje completo para revelar que su ropa era una especie de pantalón muy oscuro acompañado de una playera manga larga de igual manera muy oscura, contaba con unos guantes aparte quitándoselas de Ghostface y poniéndose los suyos en su lugar. De inmediato soltó una carcajada muy fuerte y macabra. Conforme avanzaba el tiempo el escenario y la música cambiaban. Ahora estábamos en una especie de infierno y la música cambió a una similar a Green Hills pero más lenta y perturbadora. En eso el personaje habló y comenzó a decir lo siguiente: Vaya, veo que al final te arrepentiste de tu decisión. Creo que empiezas a creer que debiste haber hecho caso a tus sueños acerca de este momento, pero no, el niño quería sí o sí un personaje totalmente desconocido sin saber que habían consecuencias. Mi misión es dominar tu estúpida realidad y hacer que los humanos se arrodillen ante mí. Pero te propongo algo. Si me derrotas en un combate de 3 rounds, entonces yo te dejo libre aquí a tu realidad, pero si pierdes serás torturado de las maneras más crueles e inimaginables. Tendrás que seleccionar 3 personajes, así que escógelos bien, porque ya no habrá marcha atrás. Suerte, la necesitarás. Después de dicho suceso, no sabía en qué pensar. En mi mente decía que todo esto era una maldita broma, que mi cerebro me estaba jugando una sucia y cruel broma, pero todo pensamiento de que era falso se desvaneció cuando en la pantalla de mi ordenador automáticamente se fue a la selección de personajes, mientras que a un costado estaba ese monstruo mirándome fijamente con esa tétrica sonrisa. Abajo donde debería estar el nombre de la película que pertenecía a dicho personaje aparecía un título nombrado no le tome más importancia y seleccione a los personajes que me iban a ayudar en este reto tan difícil. Los personajes serían Pinead y Freddy Krueger. Tenía la intención de elegir a Michael Myers, pero luego me percaté que el personaje Ghostface tenía un traje blanco, aparte de que a este en sus movimientos, al estar parado se le veía algo inquieto. Por alguna extraña razón lo seleccioné y al momento de hacerlo se escuchó una frase en español por parte de Ghostface que decía: "Yo soy tu salvador". Impactado por haberlo escuchado hablar, me fui a la batalla con mis 3 personajes. El primer combate la jugué con Freddy Krueger. Yo estaba impaciente tratando de acertarle golpes y realizar combos, pero vería que apenas le quitaban un cacho de vida. Se me olvidaba mencionarles que el escenario era ese mismo infierno, pero la canción era aún más tétrica.
Perdí el primer round y a partir del segundo round a la mitad de mi vida comencé a sentir que alguien estaba atrás mío. El rival activó una ulti que consistía en agarrar a mi oponente para después alzarlo y posteriormente partirlo a la mitad. Los gritos de Freddy eran muy perturbadores, y aparte la animación y la secuencia eran violentísimas. Freddy quedó eliminado, con Pinea no pude hacer la diferencia, y también terminé perdiendo los 2 rounds, sin mencionar que le hizo un tropi, pero al momento de enseñar la cabeza de su oponente procedió a comérsela. Estaba desesperado por haber perdido 2 veces, y el personaje nada más procedió a reírse. Mi tercer personaje salió, quien era el anterior mencionado Ghostface, pero antes de que iniciara la batalla, el demonio al verlo su expresión cambió a una de miedo y preocupación. Ghostface en un español perfecto diría: yo mismo me encargaré de aniquilarte, mientras este comenzó a brillar aún más y el escenario cambió a la escuela de Ghostface, y el tema de Scream también se hacía presente. El demonio no podría creérselo y procedió a atacar a mi personaje. Sin embargo logró esquivar su ataque, aparte de que al momento de atacar al demonio le hacía bastante daño. Pasado un minuto ya tenía para un especial, y al activarlo con derecha abajo más weapon, active un movimiento jamás visto. Ghostface con sus manos crearía un aura de luz muy brillante, la cual procedió a lanzarle al demonio mientras que este comenzaba a gritar desesperadamente, y su vida terminó bajando hasta darme la victoria del primer round. En el segundo ese demonio estaba debilitado y procedió a maldecir a mi personaje, a lo que Ghostface respondió: Jehová Dios me mandó a exterminarte. Él sabía el peligro que representabas para la humanidad y existencia misma, por eso mismo tendré que matarte. Antes de que Ghostface hiciera algo, ese demonio abrió un portal y procedió a irse. Sin embargo, en mi oreja derecha lo escuché decir: iré por ti. Ghostface al verme me dijo que me escondiera, ya que tarde o temprano iría por mí, y aparte este alzó sus manos apuntando hacia mí. Comencé a ver un destello en mí, y se fue haciendo muy brillante hasta que desapareció. Ghostface me dijo que ese poder me iba a servir para combatir a ese demonio. Sin más que decir se despidió de mí y mi computadora se apagó. Ahora estoy muy confundido y a la vez asustado, pero me dije a mí mismo que yo iba a terminar lo que inicié, y ahora no sé qué pasará en el futuro.